día de hoy cuento con la inestimable colaboración de mi compañero José Carlos. José Carlos es el responsable de Trenco CPG Iberia para todo el mercado del pavimento a nivel nacional y es el que en el día de hoy pues, va a ayudarme pues va a ser mi colaborador, mi ayudante, pues lo que comentaba, para transmitirme o comunicarme todas las preguntas o cuestiones y sobre todo por su larga trayectoria y experiencia en el sector del pavimento, en el que en algún momento determinado pues también puede ayudarme a dar alguna respuesta muy específica, muy concreta a alguna de las cuestiones que podáis plantear. Mi nombre es Enric Gres, soy muchísimo menos conocido que José Carlos en el mundo del pavimento, a pesar ya que poco a poco pues ya van siendo unos años que vamos llevando a la espalda. Yo en este caso estoy como director de producto y de marketing de Trenco CPG Iberia, no solo para Flowcrete, la marca de pavimentos, sino para la gestión del resto de las marcas del portfolio. Y como os comentaba, pues un poco el objetivo, ¿vale? Pues es llevar a cabo esta jornada y también antes de empezar, también os quería recordar o señalar o compartir con vosotros, disponemos de un canal de YouTube, Trenco CPG Iberia, fácil de encontrar, donde allí vais a poder encontrar no solo los vídeos de las grabaciones como la que hoy estamos dando, hemos realizado otra serie de formaciones online, sino que también, sobre todo, yo creo que os puede ser interesante porque regularmente colgamos vídeos de aplicaciones, de instalaciones, de casos de estudio, proyectos que vamos desarrollando o un poco como qué características o consejos habituales de cómo aplicar cada una de nuestras tecnologías. Simplemente os lo comparto por si alguno de vosotros tiene interés en seguirlo. Dicho lo cual, presentado a José Carlos y presentado a mí mismo, me gustaría un poco en este vídeo presentar a la compañía, quién es Trenco CPG Iberia y cuáles son básicamente las áreas de competencias en las que nos movemos. No estoy seguro si se va a oír el audio. Sí que agradecería a Rogerio o a José Carlos simplemente que cuando empiece el vídeo me comentéis si se oye o no se oye, porque hay parámetros de Teams que se han modificado y no estoy del todo seguro. Pero bueno, vamos allá. Buenos días, Alberto. Alberto Osoro, muy buenos días. No te oímos, pero sí estamos grabando la sesión. Sí, ahora te agradeceríamos que si pudieras cerrar la cámara. Antonio, buenos días. Muy buenas. Por favor, ¿puedes apagar la cámara? Estamos grabando la sesión. Sí, por temas de Por protección, protección de como datos. estamos grabando la sesión, sí os agradeceríamos que mantuvierais las cámaras cerradas, tanto Antonio Lorea como Alberto Osoro. Si nos escucháis los dos, que Si me esperamos decís cómo se hace, no sé. sí, en tu configuración, arriba en la barra de herramientas, Sí, tienes a la derecha cámara, micro y allí simplemente apretando sobre el icono de cámara en la barra de sí, sí. herramientas que está en la parte superior. Esto. Perfecto. Muchísimas gracias. No, más que nada, lo que comentamos, que no os hagáis excesivamente famosos si luego el vídeo de la formación se viraliza. José Carlos, ¿se oye el sonido del vídeo? En un principio no sale nada. No Vale. sale nada, Enrique. ¿Pero el vídeo se ve? ¿Estáis viendo el vídeo? No, nada. Ah, caray, qué bien. Fantástico. Vale, pues es maravilloso. Bueno, la técnica a veces falla y está claro que es el caso. Bueno, no pasa nada, para eso estamos aquí. Lo que... A ver qué ha pasado ahora. Va, ¿veis la pantalla otra vez? Seguimos viendo la primera, Enrique. La primera no se ha movido. Pues No.
Bueno, la primera está en la 2. De todas, en la 2. Vale. No salta. Ahora, vale. Ahora sí. No. Caray, tú. Se queda muy bien. Bueno. Vale. Vamos a hacerlo a la vieja usanza. ¿Veis mi pantalla ahora? La Sí, portada. Vale, pues como si no os hubiera contado, bueno, os he contado casi todo. Ahora sí que veis que se mueven las... Sí, ¿Sí? Vale, correcto. vamos a saltarnos. Vale. Bueno, pues vamos un poco directamente al grano y el objeto de la formación de hoy. Nos complace a tanto el Departamento de Pavimento como a mí mismo empezar estos capítulos formativos vinculados al tema de pavimentos. Como anunciamos en los contenidos, esto es una primera aproximación al mundo del pavimento y sobre todo, que para nosotros era el objetivo más importante en el día de hoy, es darnos a conocer o acabar de consolidar la vinculación que existe entre Flowcrete, fabricante de resinas, y el mundo de pavimentos. Por eso, nuestro público objetivo, sobre todo para la formación de hoy, no era excesivamente, permitís, técnico, sino sobre todo más desde el punto de vista prescriptivo para un poco presentarnos en sociedad o consolidados en sociedad a partir de toda la oferta de la que disponemos de productos para dar solución a cada uno de los requisitos y demandas que existen en el mundo del pavimento. Por eso el título de la formación es La completa solución para el pavimento continuo, que es un poco donde el objetivo y la misión de Flowcrete se establece. ¿Por qué completa solución? Porque afortunadamente Flowcrete es uno de los fabricantes que dispone de todo el abanico de resinas, de las distintas tecnologías para poder hacer frente o afrontar a todas las demandas cada vez más exigentes del mercado. A ver, hoy supongo que el hecho de esto de ser viernes influye, ¿vale? Cuando hablamos de la completa solución, de todo el tipo de tecnologías, hablamos que somos fabricantes de resinas de epoxi, de resinas de poliuretano, de resinas poliasparticas, acrílicas. Somos uno de los pioneros en el desarrollo tecnológico de los poliuretanos cemento y lo mismo para resinas de metraquilato, de tecnologías de teleolía espuma, de poliuretano, metraquilato, celendo, resinas de vinilester y de pavimentos cementosos. Este portfolio de tecnologías que desarrollamos y que fabricamos en nuestros centros productivos nos hacen merecedores de afrontar o presentarnos en el mercado como la completa solución para el pavimento continuo. Reitero que todos disponéis del menú de chat, ¿vale? Para que cualquier comentario o duda que queráis realizar la podáis hacer en tiempo real y José Carlos me la trasladará. No es un tema de que me interrumpa, todo lo contrario. El objetivo de hoy en estos 45 minutos es compartir un poco de conocimiento, un poco de experiencia para que al final de la formación, de alguna manera, nos haya valido la pena el tiempo dedicado. Pues dicho lo cual, ¿vale? Cuando hablamos de las tecnologías, de las diferentes tecnologías poliméricas que desarrollamos como fabricante, obviamente eso está muy vinculado a los mercados en los que nos dirigimos, al mercado del pavimento continuo. Nuestros focos principales o nuestros mercados principales para todas estas resinas, obviamente son el sector de la industria, el sector comercial, el sector público, el residencial y especialmente todo el ámbito, todo el sector del aparcamiento. Como os podéis imaginar, cada uno de estos sectores son de su padre, de su madre, significa que tienen requisitos que los hacen en algunos casos completamente distintos, si bien algunas de las características de nuestras resinas pues pueden ser válidas o pueden ser utilizadas en más de uno de ellos. Pero en todo caso, entender la complejidad de desarrollar todas esas tecnologías que tienen simplemente como objetivo dar la respuesta más eficaz y eficientemente posible a cada uno de estos sectores.
Cuando miramos un poquito más, hacemos zoom o miramos en lupa cada uno de estos sectores, os daréis cuenta, como comentaba, de la complejidad que tiene. Es decir, si miramos al sector industrial, pues dentro del sector industrial podemos encontrar subsegmentos tan específicos como es el sector de la automoción, el sector de la alimentación, el de la aviación, logística, packaging, ¿vale? Cada uno de ellos, insisto, si bien tienen algunas características que los pueden hacer similares, también es cierto que cada uno de estos subsectores tiene demandas muy o completamente distintas una de otros. Cuando nos enfocamos al sector comercial, lo mismo. Podemos dar soluciones de pavimentos continuos al sector del retail, a las oficinas, al sector general de la educación, a todos los edificios vinculados o incluidos en el tema residencial, etc. Es decir, al final, insisto, y un poco y el motivo de la formación de hoy, el título de la formación de hoy, la completa solución de pavimentos bajo el paraguas de Flowcrete, es de alguna manera intentar desarrollar día a día soluciones que cada vez sean más específicas o más eficaces para cada uno de estos sectores que abordamos. Cuando miramos en general el mundo de las resinas, como os comentaba, lógicamente cada sector o cada subsector o segmento tiene especificaciones distintas. Lo importante es entender que en general las resinas tienen una serie de beneficios o nos aportan una serie de beneficios que las hacen de alguna manera predominantes respecto a otro tipo de tecnología. Estas son algunas de las características en general, insisto, porque luego habría que mirarlas en detalle para cada una de las tecnologías y para cada uno de los sistemas propuestos, pero estos son características generales que nos aportan las resinas. Evidentemente, las tecnologías de resinas poliméricas permiten sobre todo garantizarnos una perfecta adhesión al suelo, a la solera, al pavimento. Es decir, es uno a diferencia de algún otro tipo de recubrimientos, las resinas lo que sí nos garantizan en la mayoría de los casos es que el soporte está adecuadamente preparado, pues va a ser complicado tener efectos de laminación en el mismo. Algunas de las resinas, insisto que hablo desde un punto de vista general, global, para entender un poco cuáles son los beneficios que aportan las resinas respecto a otras soluciones existentes en el mercado. En términos generales, las resinas son relativamente muy resistentes a una amplia gama de productos químicos. Variará en función de si esa resina es un poliuretano, si es una epoxi, si es un poliasparto, pero en general las resinas son altamente resistentes en contacto con productos químicos. Evidentemente, una vez aplicada la resina, todas ellas sí que tienen un comportamiento de impermeabilidad frente a los líquidos, es decir, lo que nos va a evitar es que todos aquellos vertidos que se hagan en la cara de contacto del pavimento aplicado nos va a evitar que esos líquidos penetren en el hormigón. La mayoría de ellos en grados que van de buenos a excelentes tienen una excelente durabilidad y una alta resistencia al desgaste, es decir, también en ese punto de vista son realmente interesantes frente a otras tecnologías o soluciones en el mercado, por lo que nos favorecen desde el punto de vista de la rentabilidad en cuanto a rehabilitación y reparaciones. Son altamente higiénicos y esto es un hecho indiscutible porque al carecer de juntas, ¿vale? Nos evita que la suciedad, que las bacterias, que los hongos crezcan en todas estas juntas. Y ahora intentamos imaginarnos un pavimento de baldosas cerámicas, pues podemos ser todos muy conscientes la infinidad de juntas que tenemos en un pavimento de esas características. Lo bueno de las resinas es que son pavimentos continuos que no tienen ningún tipo de junta, con lo cual reducimos sensiblemente o de forma muy notable la posibilidad de que se desarrollen elementos contaminantes. También, por las características intrínsecas de la mayoría de las resinas, son muy resistentes al agrietamiento, es decir, son capaces de absorber parte de todos los movimientos estructurales que pueda tener el suelo.
necesitamos de muy bajos espesores de aplicación o de productos o de sistemas para poder obtener estas garantías respecto a otras soluciones en el mercado que requieren de secciones de aplicación muchísimo mayores, con la sobrecarga además que en algunos momentos determinados puede aportar a la obra. Y para alguna de esas tecnologías también disponemos de soluciones que son muy rápidas de aplicar, es decir, se aplican de forma muy rápida, pero además endurecen o polimerizan de forma inmediata y eso nos permite también poder abordar proyectos donde los requisitos de tiempo forman parte del mismo. Hoy cada vez más estamos en un mundo sostenible, todo tiene que ser verde, todo tiene que ser sostenible, pero en este caso las resinas también lo son, no están fuera de este nuevo entorno de concienciación cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tecnologías están formuladas en base a agua, significa que desde el punto de vista de contaminación no son dañinas. La mayoría de ellos, insisto que estoy haciendo un genérico y luego tendríamos que detallar punto por punto, pero son características o son beneficios comunes a la mayoría de las tecnologías de nuestras resinas. La mayoría de ellas también tienen contenidos volátiles muy bajos y muchas de ellas se producen y fabrican sin disolventes. La esperanza de vida de un pavimento bien aplicado, ¿vale? En el que haya un requisito de durabilidad alto, puede ser de más de 20 años. Eso afecta directamente no solo a la rentabilidad del negocio, donde ese pavimento esté sustentado, sino que además desde el punto de vista del coste de mantenimiento se reduce sensiblemente y afecta también a la reducción del impacto ecológico que pueda tener el tener que estar permanentemente manteniendo un pavimento. El hecho de que los pavimentos de resinas no tengan juntas afecta a términos de limpieza. Las limpiezas serán menos exigentes desde el punto de vista que tendrán que hacer menos incidencia en esos puntos oscuros en donde nos hace falta para tipo, por ejemplo, de negocios de proceso alimentario, ser muy exigentes en limpiarlos. Y además son muy fácilmente reparables a diferencia de otras tecnologías o de otras soluciones que existen en el mercado. Por estas y otras razones, pues también las resinas como solución de pavimento continuos son o podían ser considerados como soluciones sostenibles. Muy bien, ¿alguna duda, José Carlos, hasta aquí? ¿Algún comentario, duda o pregunta? De momento no, de momento está todo tranquilo. Pues eso es o que me explico muy mal o justo lo contrario. No, Bueno, no, muy bien, muy bien. es una fase muy inicial, sobre todo, insisto, que para nosotros el objetivo de esta primera formación, y ya adelantamos que van a haber más formaciones en las que ya iremos entrando más a detalle en cada una de nuestras tecnologías y en los problemas que soluciona, es dar un poco esta visión global. Como no puede ser de otra manera, cuando hablamos de recubrimientos para suelos, cuando hablamos de pavimentos continuos, pues lógicamente, además de hablar de las tecnologías y hablar de a qué mercados nos queremos dirigir, hay algo que forma parte del proceso de prescripción del producto. Como no solo en Flowcrete, sino como cualquier otra marca de producto, lo más importante no es decidir si un producto es bueno o es malo. Lo más importante de todo es saber si el producto es el más adecuado para el tipo de aplicación que vamos a llevar a cabo. Y para eso hay un procedimiento básico, pero y por básico que es, no significa que sea menos importante de su obligado cumplimiento. Y tiene que ver con estos 5 puntos que a nosotros nos gusta tener siempre en la cabeza a modo de resumen. Uno tiene que ver con el diseño, otro tema importante con el tipo de sustrato al que vamos a enfrentar, todos los requerimientos higiénicos que estén alrededor de ese tipo de requerimiento, factores de seguridad que habrá que contemplar y habrá que dar cumplimiento también, y un último punto que es de cuánto tiempo disponemos para poder hacer esa aplicación. Podríamos decir que haciendo un seguimiento estricto de estos 5 puntos, tenemos unas garantías muy altas garantías
de que el producto que vayamos a aplicar, el sistema que finalmente se aplique, va a tener un nivel de prestaciones muy altas y vamos a reducir sensiblemente la posibilidad de fallos de nuestro pavimento. Muy bien, pues cuando hablamos de diseño, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a este tipo de consideraciones que siempre, antes de, deberíamos de tener todos muy claros. Y cuando hablo de todos, hablo tanto de la propiedad, es decir, en la ubicación final donde se va a aplicar ese producto, qué tipo de actividad tienen, cuáles son los requisitos de la actividad, cuáles son los niveles y las exigencias del tipo de actividad que se lleva a cabo, ¿vale? Habrá que, obviamente, ser muy concienzudos y ser muy exhaustivos también en hacer una valoración del tipo de sustrato que nos vamos a enfrentar, es decir, si la actividad es una y determinada, hemos de saber en qué estado se encuentra el sustrato al que vamos a aplicar, si es una solera nueva o es una reparación. Es decir, habrá que hacer todo tipo de consideraciones. Y luego, evidentemente, también habrá que hacer valoraciones del tipo de mantenimiento. Si hay un plan de mantenimiento definido, cada cuánto, periódicamente, cuándo se van a hacer mantenimientos de ese pavimento por el tipo de actividad, si hay establecido algunas fases de renovaciones de distintas zonas de esos pavimentos. Es decir, al final lo que hay que tener, o es importante tener, es la fotografía lo más general, lo más global posible de qué nos vamos a enfrentar. Porque eso es lo que nos va a dar es la posibilidad, como veíais inicialmente, de decidir primero cuál es la tecnología más adecuada para dar cumplimiento a ese tipo de demandas y dentro de esa tecnología, de los diversos sistemas que están contemplados para cada una de esas tecnologías, cuál de ellos va a ser más efectivo. Y hablo de efectivos siempre en ese balance de coste-beneficio, porque como os podéis imaginar, para un mismo tipo de aplicación podemos encontrarnos en muchos casos que dispongamos de más de una tecnología habilitada para poder dar cumplimiento y dentro de el grupo de la categoría de familia, más de un sistema que también pueda dar validez a esa solución. En esos casos, parte del trabajo de prescripción de nuestros compañeros, como José Carlos, es también intentar ayudar en ese proceso prescriptivo a identificar qué solución es la mejor desde el punto de vista de red, pero también de alguna manera que sea la más rentable o económicamente desde el punto de vista de quien se va a hacer cargo de ella. Cuando hablamos de la protección del sustrato, ¿vale? José Carlos, si no me corriges, pero creo que si sumamos la experiencia de todos los que estamos aquí, que ya creo que sumamos muchos años, podríamos decir que más del 90% de los problemas que presenta un pavimento, en la mayoría de los casos, viene por directa o indirectamente por consecuencia del sustrato, del soporte, de la preparación, de cómo enfrentamos la aplicación de ese recubrimiento sobre un soporte que a lo mejor no está en las mejores condiciones. Eso es así. ¿Vale? Para el éxito de una buena aplicación es hacer una buena preparación. ¿Vale? Para ello tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando hablábamos del proceso de diseño, pues para el tema del sustrato lo mismo, tendríamos que tener en cuenta si existen o no condiciones abusivas, es decir, si por nuestro pavimento van a estar permanentemente pasando toros de una carga importante por el tipo de, yo que sé, mejor pues un almacén regulador que disponga de toda una serie de almacenaje de grandes alturas donde el tipo de toros o el tipo de maquinaria que se utiliza pues son de gran tonelaje y además para ir en contra nuestro con unas dimensiones de ruedas realmente estrechas, es decir, mucha carga de peso en una superficie muy pequeña. La cantidad de tráfico que pueda haber, por ejemplo, un centro comercial, pues en un centro comercial os podéis imaginar que la cantidad de tráfico que hay por hora es espectacular, con lo cual serán consideraciones que tendremos que tener también en respecto al tema del tipo de aplicación que le tendremos que dar. Lo que comentaba, si van a pasar coches, si no van a pasar coches, si van a pasar vehículos, qué tipo de vehículos, qué características, si el pavimento que vamos a colocar va a estar o no expuesto al ataque químico por el tipo de actividad que se desarrolle, si previamente en ese sustrato ya pues el soporte está fisurado porque el material está desgastado o porque el hormigón no está suficientemente compactado.
Si existe también derrames de agua permanentes, podéis imaginaros, por ejemplo, que en una actividad de una se me ha ido de la cabeza, de una actividad pesquera, es decir, conservas, de una industria que se dedica a conservera, pues lógicamente los niveles de limpieza son brutales. Están todo el día con la manguera dándole agua y con productos de limpieza para mantener las instalaciones en esos niveles, en esos estándares de higiene. Pues lógicamente es importante hacer esa consideración. Si la actividad presenta o va a presentar choques térmicos para el pavimento, por ejemplo, actividades vinculadas a la fabricación, por ejemplo, de bollería, a los hornos, a las grandes panaderías industriales, donde os podéis imaginar que cada vez que abre la puerta de un horno, pues de repente el pavimento puede soportar cambios de temperatura bruscas de diferenciales de 120, 140 grados. El suelo, el pavimento, tiene que estar preparado para eso. Y lo que hablábamos, un poco vinculado también al tema de los derrames del agua, los procesos de limpieza y mantenimiento severos, es decir, donde permanentemente se utilizan productos químicos de limpieza que pueden afectar y afectan al pavimento. ¿Vale? Cosas muy básicas, cosas que todos mantenemos en la cabeza y que cuando las vemos así puestas una detrás de otra, pues tienen mucho sentido, pero que a veces en el día a día a lo mejor podemos perdernos alguna de ellos o no tener alguna consideración de alguna de ellas, insisto, que pueden afectar y afectan directamente al comportamiento del pavimento. ¿Vale? Como resumen de lo anterior y para hacerlo un poco más visual, hemos de tener claro que el pavimento o el tipo de pavimento que vayamos a aplicar nos tiene que dar garantías desde el punto de vista de evitar los, los patinazos, es decir, que si el suelo está mojado, el suelo no sea deslizante, que tengamos ciertos grados de rigurosidad en el perfil del pavimento que nos asegure que si ese pavimento está muy expuesto al agua, no se nos va a ir cayendo el personal que está encima de suyo. Lo que hablamos de las temperaturas de exposición, que ese pavimento no esté en una variedad térmica muy grande, que haga que al final acabe fracturándose precisamente por ese contraste térmico. Que, por ejemplo, que a nivel de contactos térmicos, un caso muy recurrente, nosotros trabajamos o hemos trabajado a través de nuestros contratistas con la empresa, por ejemplo, en la zona del Levante, para empresas dedicadas a la agricultura, especialmente para el tema de naranja. Os podéis imaginar que la naranja, el zumo de naranja, si es algo, es ácido. Y eso hace que muchas veces en la zona de recopilación de las naranjas, todo el derrame por aplastamiento de las naranjas provoque un desgaste prematuro por corrosión del pavimento. Las condiciones de servicio que sean húmedas o secas, ¿vale? Hay tipos de actividades donde el pavimento va a permanecer normalmente seco, si no es un derrame ocasional, como pueda ser una sala blanca o un almacén, o situaciones en las que el pavimento va a estar permanentemente mojado. Y un poco al hilo de esto, lo que hablamos pues, de los requerimientos de deslizamiento de ese pavimento, que sean fáciles de limpiar, que tengan componentes estéticos. Si hablamos de una tienda, de un centro comercial, de una zona residencial, vamos a querer que el pavimento no solo tenga esas prestaciones mecánicas y de resistencia, sino que además vamos a querer, entre otras cosas, para poder competir con soluciones que existen en el mercado, que tenga un componente estético importante, ¿vale? Cuando hablamos de pavimentos, hablamos de suelos de maderas, de parquets, de linoleos, hablamos de grafitos, hablamos de materiales de tipo mármol. Tenemos una diversidad de competidores por soluciones diversas y hemos de dar también respuesta a ese tipo de demanda. ¿Vale? Es decir, y luego el emplazamiento. Cuando hablamos de los pavimentos hemos de considerar que hay zonas que serán relativamente fáciles de exposición para su limpieza y su mantenimiento, pero como podéis ver aquí en la última imagen de la derecha, en la parte inferior, pues también tendremos que tener cuidado en esas zonas que son más complejas de acceder o de limpiar, con lo cual ahí también los pavimentos o la solución que se aplique, pues también tendrá que tener su nivel de consideraciones. Desde el punto de vista higiénico, lo que hablamos aquí simplemente es eliminar cuantas más juntas, mejor. Cuantos más encuentros, mejor. Cuantos más recodos o recovecos, mejor. Y para eso, las resinas continuas son la mejor solución. Incluso, y además se puede ver aquí en el detalle, muchos de nuestros sistemas contemplan la posibilidad de
extender el pavimento hasta el muro a través de estas molduras para evitar también la temida junta que se genera entre el forjado y la pared. Esto redunda directamente, no solo desde el punto de vista de la limpieza, sino también lo que comentamos anteriormente, que es la posibilidad de que se desarrolle bacterias, mohos, etc, etc, etc. Podéis imaginaros que para muchas de las actividades vinculadas con el procesamiento de alimentación, este es un factor importante. Cuando hablamos de las consideradas de seguridad, no solo la que dan cumplimiento a cualquiera de las regulaciones o normativas que sean de aplicación para el tipo de negocio o industria en donde se aplique ese suelo, sino lo que hablamos. Es decir, al final, cuando hablamos de seguridad es evitar que las personas que pisan ese pavimento puedan caerse, ¿vale? Que tengamos los niveles de rugosidad adecuados para evitarlos en función del tipo de actividad. Es decir, también os podéis imaginar que cuando hablamos de tipos de rugosidad no hablamos de lisos rugosos, sino que hablamos de todo un grado de distintos perfiles en las superficies que nos permiten incluso ajustar el tipo de rugosidad, porque también cuanto más rugosidad tenga un pavimento, obviamente menos posibilidad habrá de que de alguien patine, pero por contra más difícil también será de limpiar, con lo cual siempre hemos de intentar ponderar o buscar el justo balance entre esa rugosidad para evitar caídas, pero no que sea excesivamente rugoso al punto que si la actividad tiene un requisito o una demanda de higiene muy alto, compliquemos o no facilitemos la labor. Y lo que hablábamos de la velocidad de curado. En este caso, tomamos como referencia una de nuestras tecnologías, además una de nuestras tecnologías top, que son las tecnologías de metilmetraquilato, de las MMA. En este caso, supongamos que, por ejemplo, tenemos que acometer la aplicación de un pavimento en un centro comercial, que sabemos que por el nivel de negocio que mueve, nunca cierran, sobre todo hoy en día, y para la mayoría de las comunidades están abiertos como las farmacias. 24 horas, 7 días a la semana durante todo el año. Eso hace que los términos de aplicación de cualquiera de los pavimentos deban de realizarse entre las 10 de la noche, que es normalmente cuando cierran los centros comerciales, hasta las 9 de la mañana, que es cuando normalmente abren los centros comerciales. Para ese tipo de requisito, excepto las tecnologías de metraquilato, el resto de las tecnologías podrían no dar cumplimiento a ese requisito. Con lo cual, independientemente de las prestaciones que otras tecnologías que puedan tener desde el punto de vista prestacional, estrictamente por un tema de aplicación, no tendríamos suficiente tiempo para poderla llevar a cabo. Como podéis ver aquí en la diapo, lo bueno de esta tecnología es que cada una de las capas aproximadamente en 2 horas ha curado lo suficiente para poder aplicar la siguiente, con lo cual, evidentemente, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que tengamos que aplicar, normalmente con esta tecnología podemos llevar a cabo cualquier tipo de aplicación de pavimento en tiempo entre 6 y 8 horas. Pongo como ejemplo, y porque además lo colaboré con nuestros compañeros franceses en el desarrollo del vídeo explicativo, la estación de tren de París. Debían de renovarse la pavimentación de los andenes de la estación de París. Os podéis imaginar la cantidad de viajeros que pasan cada día por esa estación, y el requisito de la propiedad fue, sí, pero nosotros vamos a cerrar el andén a las 12 de la noche y abrimos a las 5 de la mañana. Se aplicó uno de nuestros sistemas de Flow Fast con tecnología de metraquilato y obviamente pudo solventarse sin ningún tipo el requisito de la propiedad. Otra de las grandes ventajas de tipo de tecnologías es que si además hay otros industriales que están comprometidos en la ejecución, pues lógicamente cuanto más rápido seamos para liberar la zona de actuación, más fácil y más rápido será también que haya otros industriales que puedan entrar en la zona conflicto. Hay tecnologías de curados mucho más lentos que hacen o que implican que el resto de las acciones que hayan confeccionados en el planning de ejecución de una obra tengan que demorarse o esperarse a que el pavimento esté suficientemente curado
para no comprometer su factibilidad. José Carlos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta o algún comentario que alguno de nuestros asistentes quiera realizar? De momento nada, seguimos sin novedad. Perfecto. Vale, pues entrando un poquito más al detalle, hemos visto una pincelada, todas las tecnologías que tenemos, qué mercados nos enfocamos para poder dar esa completa solución, cuáles son los criterios que debemos de seguir para hacer o para realizar una correcta prescripción, y entraríamos un poco a enumerar nuestras grandes familias que categorizamos en función de algunas características que las hacen comunes. Estas son las 6 grandes familias donde incorporamos a todos nuestros sistemas, ¿vale? Alguno de ellos parte de la misma tecnología o en alguno de ellos, como os comentaba también al inicio de la presentación, que están confeccionados o desarrollados con otras tecnologías. La primera de ellas es la que nosotros llamamos la Luxury, ¿vale? Yo creo que es fácil de entender por qué, porque aquí el requisito normalmente para este tipo de pavimentos es que el componente estético. El requisito básico es que lo que se busca son pavimentos que combinen o que se alineen, sobre todo con espacios arquitectónicos muy cuidados desde ese punto de vista que comentábamos estético. Con lo cual, ¿qué se valora de este tipo de soluciones? Pues que nos permitan hacer una amplia cantidad de variaciones a nivel de añadir áridos decorativos, de cuarzos de colores, cristales, partículas metálicas que lógicamente expresen de distintas maneras pues un poco las posibilidades de los pavimentos como un elemento más decorativo del entorno, la variabilidad de colores, es decir, hemos de poder ofrecer sistemas donde la posibilidad de la mezcla de la pigmentación sea elevada para podernos adecuar a todo tipo de requisitos, pero y en contrapartida todos esos pavimentos que tienen una gran componente estética, pues lógicamente también tienen que tener otro tipo de prestaciones que se le exige. Es decir, tengan una gran resistencia, excelente durabilidad, resistencia química. Las juntas lo serán para todas las soluciones de nuestros pavimentos y que sean fáciles de limpiar y de mantener. Es decir, alguna de esas características, y lo iremos viendo, siempre son las mismas independientemente de dónde nos dediquemos, porque al final todo el mundo quiere que su pavimento resista al máximo posible, además de expresar alguno de estos beneficios de forma diferenciada respecto a los otros. Desde el punto de vista de nuestro rango comercial, es decir, son todos aquellos sistemas que tenemos pensados y desarrollados, e insisto que eso agrupa diferentes tecnologías, pensados más en ese ámbito comercial, donde además también de aspectos atractivos, pues lógicamente también estamos planteando requisitos o cumplimientos de demandas que tengan que ver con el tema de la funcionalidad, de la flexibilidad, es decir, todos esos espacios de tiendas, de áreas comerciales, de zonas de oficinas, es decir, ahí también de alguna manera disponemos de otras tecnologías que pueden dar solución a este tipo de demandas. El rango industrial, pues también, en este caso, como os podéis imaginar, lo más importante aquí es cuando hablemos en el rango industrial, sobre todo vamos a estar sometidos a un tipo de cargas o un tipo de exigencias mecánicas y químicas diferenciadas de las que puedan ser los ámbitos comerciales o los ámbitos de esos espacios hoteleros o grandes halls. Aquí, sobre todo, todas las soluciones que incorporamos dentro de este rango industrial, sobre todo lo que nos aportan es resistencia química, resistencia mecánica y durabilidad. Esos son, diría, los tres grandes elementos o los 3 grandes requisitos que cualquiera de las soluciones que vais a poder encontrar detrás de este rango tienen que cumplir. Lógicamente, cada uno pondera con valores distintos, porque podemos encontrarnos un ámbito industrial dentro de una misma industria donde apliquemos soluciones distintas. Nosotros a ese concepto lo llamamos el concepto de zonificación. Es decir, vamos a imaginarnos un almacén logístico. Un almacén logístico, desde el punto de vista de pavimento, podríamos encontrar o podríamos diferenciar requisitos
distintos. No es lo mismo las prestaciones o los requisitos que va a tener el pavimento que se encuentre en la parte propia del almacén, el pavimento que tengamos que aplicar, por ejemplo, en los muelles de descarga, que están sometidos en algunos casos tanto a la intemperie como a las cargas puntuales de todos los camiones o de los vehículos que van a ir a cargar y a descargar en los muelles de carga, como por ejemplo en la zona de oficinas o en la zona de corredores, en la parte de vestuarios o de baños. Es decir, dentro de del ámbito industrial, e insisto, lo importante y es una de los elementos diferenciadores de la prescripción es ser capaz de intentar adecuar para cada una de esas zonas la solución de producto más adecuada. Y eso no implica que tengamos que tener para cada uno de ellos sistemas diferentes, sino que es intentar encontrar el mínimo denominador común. En algunos casos va a ser posible prescribir una sola solución o un solo sistema, en algunos casos será necesario prescribir o determinar más de uno de ellos. En el rango de los aparcamientos, un mundo en sí mismo. Si nos imaginamos un aparcamiento, aquí en España, por ejemplo, hay un porcentaje elevado de aparcamientos que están instalados en los sótanos de los edificios o por debajo de rasante. Eso implica que todos los pavimentos que vayamos a colocar en ese tipo de instalaciones deberemos de tener consideraciones tales como las cargas mecánicas a las que están sometidas por el tráfico de los vehículos rodados, las resistencias químicas que van a tener que tener en caso que hayan derrames de aceites o de líquidos congelantes, la resistencia al desgaste peatonal, pero además, si esa instalación está en un sótano, tendremos que también tener consideraciones que los sistemas que apliquemos en un aparcamiento deberán ser capaces de ser lo suficientemente impermeables para evitar la filtración por capilaridad que hay en esas zonas que tienen niveles de humedad mucho más elevadas que en otras zonas. Pero es que si nos planteamos un aparcamiento en una zona exterior de un centro comercial que está expuesto, pues además deberemos de poder exigirle a los sistemas que están incluidos dentro de este rango de familias que tengan niveles de resistencia a la intemperie, a la radiación solar elevados y al cambio de temperatura. En invierno podemos encontrar diferencias de temperatura en un parking exterior, pues de -5, -10 grados, en verano a cotas máximas de exposición de 50 a 60 grados. Es decir, al final existe cierta complejidad para cada uno de los sectores, a pesar que sea muy fácil definirlos, por eso insistimos que prescripción, prescripción, prescripción es el éxito y la garantía de que un pavimento aplicado nos dure durante muchos años. Hay una familia específica que denominamos también el rango higiénico. Todos lo son porque no tienen juntas, todos lo son porque son muy fáciles de limpiar, etcétera, etcétera. Pero en este caso sí que incluimos en este rango aquellos sistemas que, además del propio sistema, llevan un aditivo en la configuración que nos permite asegurarnos de evitar la propagación, el desarrollo de las bacterias. Alguno de vosotros ya lo debéis conocer, este aditivo que al final son iones de plata, se llama Polygen, y este tipo de ion de plata lo que hace es entrar en contacto con las bacterias, ¿vale? No es un fungicida, sino lo que hace es entrar en contacto con los microbios y con las bacterias y evita que éstas se desarrollen, ¿vale? Ese es un producto que ofrece una garantía más allá o al mismo nivel de lo que dure el suelo, porque no se aplica en la cara superficial, sino que estos aditivos de iones de plata se incorporan en la mezcla y en la formulación del producto. Por lo tanto, durarán tanto como pavimento tengamos. Tanto nos dure el pavimento, tanto nos va a durar el efecto de este aditivo en el suelo. Curado rápido, lo que hablamos anteriormente. Cuando hablamos de un pavimento de curado rápido, normalmente le vamos a pedir 3 cosas a este tipo de pavimento. El primero de todo, que cure rápido, si no, no sería, como su nombre indica, no formaría parte de este rango, pero además también se le va a pedir que sea decorativo,
¿vale? Porque normalmente en aquellas zonas donde aplicamos este tipo de productos, el componente estético en muchos de los casos también es importante. Son zonas que por una razón u otra no pueden estar indefinidamente cerradas. Por lo tanto, vamos a requerir de ese tipo de aplicación y esto pueden ser tanto centros comerciales, rampas en aparcamientos. Si nosotros queremos hacer una aplicación de un pavimento en una rampa, pues lo que nos va a pedir el propietario del parking es que no puede tener el parking 5 días cerrado. Nos va a pedir, oye, ¿tienes algún tipo de solución que tenga algún tipo de tecnología que me permita aplicar la solución de pavimento a la rampa durante una noche para que pueda abrir el parking al día siguiente? Ahí es donde este tipo de perfiles, perdón, de sistemas, lógicamente van a entrar. Y la otra también, que sea un perfil antidesante ajustable. Es decir, que también, y vuelvo a citar el tema de la rampa, lo que nos va a decir el propietario es que quiero que el pavimento se aplique rápido, pero que una vez que esté aplicado, los coches no me patinen en la rampa. Con lo cual también vamos a tener que dotar a este tipo de sistemas no solo del beneficio de la inmediatez de su curado, de su polimerización, sino además de poder ser capaces de configurar distintos perfiles en la superficie de ese pavimento para adecuarlo al nivel de rigurosidad que se nos exige. Pues hasta aquí esta primera presentación, esta reintroducción de Flowcrete como solución completa para el pagamiento continuo al Enric, mercado. Dime, espera un momento, que Ruggerio ha hecho ¿sí? una pregunta, ¿vale? Espérate, se me ha ido la... esto es- Joder, se ha ido aquí. Joder. El tema del poligen evita que se propague, pero no la elimina la bacteria. Efectivamente, el Polygen, este ion de plato, lo que hace así muy rápidamente es incorporarse al ADN de la bacteria, con lo cual cuando la bacteria intenta o el microbio intenta reproducirse, como en su estructura de ADN el ion se ha quedado ahí pegado, le imposibilita que se replique, ¿vale? Es decir, no es un fungicida, no es un, si me permitís, no es un matabichos, no es un producto que elimine, sino que lo que evita es que se propague. Hay un matiz importante que hay que considerar. Es decir, lo que no va a evitar es que bacterias hayan, sobre todo en ambientes El ambiente. donde haya un alto nivel de la posibilidad de que se produzcan bacterias, no lo va a evitar. Lo que sí va a evitar es que una vez que estén ahí las bacterias, si llegan, porque si, por ejemplo, imaginemos una industria de proceso de alimentación, si se cae un trozo de salchichón al suelo y nadie lo recoge, pues está claro que al cabo de un tiempo ese salchichón se va a degradar y va a producir microbios. El poligen no mata al salchichón ni mata al microbio. Lo que sí va a hacer es que una vez que aparezcan esas bacterias, en contacto con la bacteria va a evitar que se propague. Ok. ¿Alguna pregunta más? Insisto que esta primera formación es muy de introducción, muy de general. Lo que sí, el objetivo principal es que nos podáis identificar como el partner adecuado con todo tipo de soluciones que vienen de cada una de esas nuestras tecnologías orientadas a cada uno de los mercados. Y sobre todo poner de relieve o resalzar la importancia que tiene la prescripción en el proceso de la elección del pavimento más adecuado. Yo creo que como resumen indicaría que esos son para nosotros, los puntos más importantes que nos gustaría que en la jornada de hoy quedaran clarificados. Nos vamos muy en tiempo, son casi -10, hemos cumplido estrictamente con el horario que nos habíamos propuesto, pero siempre nos gustaría aprovechar para trasladaros la posibilidad bueno, de alguna consulta o duda que tengáis vinculada directamente con los contenidos que hemos expuesto o aprovechar la oportunidad, sobre todo que contamos con José Carlos, con larga experiencia y trayectoria en el sector para que os pueda dar respuesta a alguna duda o alguna pregunta que tengáis.
Pues entiendo que No hay. silencio significa aceptación. Pues nada, simplemente entonces damos por finalizada la formación. Una vez más, os agradecemos vuestra asistencia. Esperamos que os haya sido de interés y sobre todo indicaros o compartir con vosotros dos cosas. Una, que al final, a la hora de la formación, recibiréis esta misma presentación y el vídeo de la grabación por un lado, y que a partir de ahora, de forma recurrente, os queremos anunciar que seguiremos manteniendo este tipo de formaciones online, como también formaciones presenciales de las cuales ya os iremos informando. Esta primera era más de introducción, ya nos gustaría poco a poco ir entrando en cada una de nuestras tecnologías y en una de nuestras familias, pues para que podáis ir conociendo más de todo el amplio portfolio de soluciones que os ofrecer o que podemos ofrecer al mercado para dar solución a todos los requisitos. Sin más, muchísimas gracias y como no puede ser de otra manera, que es del fin de semana. Nos vemos en la próxima.